La información y protección de datos, que hoy les ofrece la conferencia titulada Derecho al Olvido, sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Conferencia que impartirá el doctor Óscar Puccinelli, especialista en datos personales y gran conocedor del tema. Agradecemos a las señoras comisionadas y a los señores comisionados del IFAI su presencia en este importante evento. Doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, maestra Areli Cano Guadiana, maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, licenciado Rosendo Eugenio Monterrey Chepov, doctora María Patricia Cursain Villalobos y maestro Joel Salas Suárez. Damos también la más cordial bienvenida a los miembros de la sociedad organizada, comunidad académica, servidores públicos y miembros del sector privado. Sean ustedes bienvenidos a su casa del IFAI. El IFAI es un espacio para dialogar, debatir y conocer de todos los temas relacionados con los derechos que le corresponde garantizar y tutelar: el acceso a la información y la protección de datos personales. El objetivo primordial de esta conferencia es conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el derecho al olvido, que hoy en día ha adquirido una gran relevancia en el mundo globalizado y es uno de los temas de mayor potencial y proyección en materia de datos personales. A continuación, me permito leerles una breve semblanza de nuestro conferenciante, el doctor Óscar Raúl Puccinelli. Es especialista en protección de datos personales. Es doctor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es doctor honoris causa de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú. Es profesor honorario de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo y de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Es juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Santa Fe, Argentina, desde el año 2009. Fue conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario de 2007 hasta 2009. Es miembro de la Real Academia Internacional de Protección de Datos, con sede en Monterrey, México. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ha realizado una importante cantidad de trabajos de investigación y publicaciones en el área de su especialidad y en revistas jurídicas de circulación tanto en la Argentina como en el exterior. Entre sus libros, como único autor de la publicación, cabe destacar a los siguientes: Derechos Humanos y SIDA, el habeas data de Indo-Iberoamérica, el régimen de protección de los datos personales. Doctor Puccinelli, es un honor tenerlo entre nosotros. En el presidium nos acompañan el doctor Óscar Puccinelli y la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del IFAI, a quien le solicitamos tenga la gentileza de brindarnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo, por supuesto, la presencia de mis distinguidos compañeros comisionados, Javier Acuña Llamas, la doctora Patricia Cursain, el maestro Óscar Guerra. Saludo también la presencia de compañeros comisionados e integrantes de otros órganos garantes de la República, del InfoDF, a toda la sociedad organizada, miembros de la comunidad académica, sean todos ustedes bienvenidos. El Instituto Federal de Acceso a la Información realmente se engalana el día de hoy con la presencia del doctor
Óscar Puccinelli. A nombre de mis compañeros integrantes del Pleno, sea usted muy bienvenido. Nos complace mucho tener la oportunidad de contar con su valiosa disertación. Y permítanme decirles un comentario. Parte de mi gusto por la protección de los datos personales se lo debo a una muy buena lectura precisamente de un libro del doctor Óscar Puccinelli relacionado con el habeas data, que ha marcado pues mi vida profesional en los últimos 10 años, así que, bueno, doctor, esa es una parte muy importante que la quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Después de escuchar realmente una síntesis curricular de la trayectoria del doctor Puccinelli, consideramos precisamente como una columna fundamental en el pensamiento en materia de protección de datos personales. Con eventos como este, el IFAI trasciende el trabajo de resolución de recursos y, bueno, pues nos coloca como una institución sumamente interesada en saber por dónde va el debate en los derechos que nos toca tutelar, tanto en acceso a la información, pero en un derecho muy importante que es la protección de los datos personales. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una institución abierta a todas las voces de especialistas, académicos y sociedad en general, tanto nacional como a nivel internacional. Situación que el IFAI realiza por una verdadera vocación institucional y personal de cada uno de los integrantes del Pleno. Realmente, como teníamos oportunidad de conversar un poco antes de del inicio de esta valiosa conferencia, el tema que nos reúne el día de hoy es el derecho al olvido, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Temas relevantes a nivel internacional, temas relevantes que van definiendo la historia y el camino del derecho a la protección de datos personales. Me atrevería a decir, bueno, que va a ser un asunto de suma relevancia. Me imagino que casi igual a aquella sentencia del Tribunal Constitucional alemán que empieza a definir del derecho de autodeterminación informativa, porque nos da una pauta muy valiosa sobre hacia dónde se dirigen y cuál es la frontera de estos derechos, no solo en México, sino en el resto del mundo. Saludo la presencia de mi compañera comisionada Arely Cano, bienvenida. Y bueno, pues no quiero quitar el uso de la palabra, doctor Puccinelli, realmente un honor que nos acompañe, que haya aceptado la invitación para estar el día de hoy con nosotros, departiendo y compartiendo sobre ese interesantísimo tema. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro conferenciante por compartir sus reflexiones e ideas. Muchas gracias, comisionada presidente. Al terminar la conferencia del doctor Puccinelli, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Les haremos llegar papeletas para que, si son tan amables, escriban su pregunta o comentario y se las pasemos al doctor Puccinelli. Doctor Puccinelli, tiene usted el uso de la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias al Pleno del IFAI, a la señora presidenta, por la invitación. Para mí es un honor enorme estar aquí y también una situación muy especial porque mis primeros eventos internacionales en materia de protección de datos han sido eventos organizados por el IFAI, allá por 2004, 2005, y de allí en más ya no perdí prácticamente contacto con la institución, que considero que en el ámbito específico del acceso a información pública y la transparencia es líder en América Latina y desde luego lo estará siendo seguramente en la medida que pase el tiempo en la misma estatura en materia de protección de datos, que es una materia que todavía es incipiente en México, digamos, aunque ya tiene mucha actualidad, digamos, pero que es muy reciente, y seguramente estará en el mismo nivel, porque sinceramente lo que he visto aquí es mucha impronta y mucha preocupación, sobre todo porque haya un desarrollo real en la práctica de este derecho a la protección de datos del que vamos a hablar hoy. Agradezco desde lo técnico, desde lo académico y desde la amistad, porque sinceramente he encontrado en México una acogida tan cálida que me hacen sentir igual o mejor que en mi casa. Así que agradezco, bueno, Óscar, que nos conocemos hace tanto tiempo,
y a los demás amigos que vamos conociendo en este camino, ¿no? Que es tan interesante y sobre todo tan movedizo, tan cambiante. Yo creo que los que estamos en esta parte del derecho, tan polifacética, tan interdisciplinaria, y no solamente del derecho, porque tenemos un economista en el IFAI y lo hemos tenido en el InfoDF, que nos ilumina permanentemente con reflexiones que hasta nos sacan de cuadro los abogados, ¿no? Así que digo que no es un tema exclusivo de los abogados, pero bueno, y permanentemente cambiante. Es muy, muy lindo, muy motivante. Yo siempre digo, y lo he dicho en el InfoDF el año pasado, lo repito ahora, que qué distancia tan breve hay entre aquellos primeros avances tecnológicos de la ciencia ficción que podíamos encontrar en James Bond hace 40 años y hasta el movedizo Maxwell Smart que tenía ese zapatófono que se ha convertido en esto. Para aquellos que tienen mi edad se darán cuenta del significado de ese avance tan impresionante, de lo que podía ser tener simplemente la posibilidad de llamar sin un cable. Y bueno, se ha visto en la realidad completamente superado por el avance de la técnica. Bien, la propuesta del tema tenía que ver, es en realidad a propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en realidad lo que pretende es ir un poquito más allá, específicamente sobre el derecho al olvido y la problemática generada con respecto a qué es Internet, qué es un motor de búsqueda, están alcanzados o no por hay algunas respuestas ya dadas, por supuesto, están o no alcanzados por las reglas relativas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de información. Son temas que tienen una ebullición importante en este momento, especialmente porque había una supuesta previsión de que el Tribunal Europeo iba a seguir el dictamen del abogado de la comunidad, pero se ha apartado. Es decir, había una cierta expectativa que no se ha cumplido y que ha motivado una polvareda de discusiones sobre los alcances y si está bien o no la sentencia y los alcances y las proyecciones de esta sentencia. Sentencia que no es la única ni será la única porque concretamente respecto a Google, los buscadores, en el ámbito especialmente de España, Google ha recurrido sistemáticamente a las decisiones del órgano de control, con lo cual vamos a tener seguramente en el futuro mayores precisiones sobre los alcances de la protección de datos en el ámbito europeo y ya con cierta proyección extraterritorial, como vamos a mencionar en el desarrollo de la conversación. Siempre me gusta empezar con alguna referencia histórica y en este ámbito de protección de datos, Orwell 1984 es inevitable y allí Orwell lo que en definitiva planteaba era que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Y de esto se trata precisamente el meollo o la médula de esta sentencia. Controlar el pasado para no tener ninguna dificultad o proyección en el futuro y controlar el presente, es decir, lo que hoy se está dando, para tener escondido, por los motivos que veremos, alguna parte de nuestro pasado que no consideramos que nos agravia o que nos puede causar algún tipo de perjuicio. Siempre me gusta empezar con alguna sentencia, llamo local por el ámbito americano, especialmente América Latina, y al primero que siempre recurro es al Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional de Colombia, que allá desde el año 1992 fue aplicando los principios de protección de datos sin ley, hasta hace poquito tiempo que sanciona definitivamente su ley de protección de datos, y una sentencia que es citada prácticamente en todo manual de protección de datos que vea jurisprudencia comparada, en la sentencia T-414 del 92 ya hablaba del derecho al olvido. Por supuesto, en una de las versiones que es prácticamente la más regulada, que es la caducidad del dato negativo financiero. Y allí decía, en unos párrafos me voy a permitir leer para no omitir ninguna parte importante,
en uno de sus párrafos decía, titulado de esta manera, La cárcel del alma y el derecho al olvido. Bien descriptivo el título de ese párrafo. Explicaba que con el triunfo definitivo del Estado moderno en el siglo XVIII se cambian las formas de castigo. La forma tradicional que venía del medioevo era la de punir el cuerpo de los delincuentes, pero a partir del siglo XVIII empieza a haber un interés permanente en castigar su alma. Entonces dice la Corte Constitucional, hay un cambio estratégico, como lo explicaba Foucault, en el ejercicio del poder. Se imponen reglas, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de indagación y de pesquisa a través de aparatos de verificación y, en general, el tratamiento de informaciones que condicionan y manipulan el comportamiento del ciudadano. Esto sin necesidad de ejercer ningún tipo de coacción o amenaza de coacción física sobre los individuos. A partir de ese encarcelamiento del alma, dominada por la imagen, la información y el conocimiento, este mecanismo fue mucho más expedito que el mecanismo de encarcelamiento del cuerpo. Por lo tanto, la Corte Constitucional explica que dentro de lo que llamamos hoy derecho a la protección de datos, tiene que haber al menos sobre los datos antiguos dos posibilidades. La que ya conocemos y que no está en discusión aquí, la posibilidad de actualización, y segundo, el derecho al olvido. Dice, de otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo, tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido. Por supuesto, nosotros hemos conocido y conocemos a esto como derecho al olvido. Hay otras denominaciones, ya sea en la lengua inglesa o también en otras lenguas o traducciones, pero también era conocido como el derecho a la caducidad del dato negativo. Lo que ocurre es que acá no necesariamente estamos hablando de datos negativos, por lo menos en el caso traído a colación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí se trata de un dato negativo, pero en realidad la construcción del derecho al olvido no necesariamente se trata de un dato negativo, sino de un dato que puede ser positivo, pero que por alguna cuestión nosotros preferimos mantener en el olvido. No necesariamente, repito, es un dato negativo, es un dato que nosotros solicitamos que sea olvidado. Por supuesto, este right to be forgotten o right to oblivion en inglés tenemos que definirlo de alguna manera. ¿Cómo se ha definido? Aunque con definiciones que no son del todo exactas, pero que traen alguna luz para aquellos que no han accedido a ella. Bueno, traducido del inglés sería el derecho de las personas a que sus datos no sean procesados o que, por lo tanto, sean suprimidos cuando no subsista la necesidad de mantenerlo con propósitos legítimos. Esta es una definición que tiene muchas críticas que podamos hacer, pero simplemente como para entrar en tema, la podemos tratar de esta manera. Este derecho al olvido obviamente tiene un fundamento, hay bienes jurídicos que trata de tutelar. Estamos ante una situación muy particular. Cuando nosotros hablamos del derecho a la protección de datos, cuando hablamos del derecho de réplica, estamos hablando de derechos mediales, es decir, derechos que no se sostienen por sí mismos, no existen, es una construcción artificial. ¿Para qué sirven? Sirven para proteger otros derechos. El derecho a la protección de datos sirve para proteger múltiples derechos, como puede ser el derecho al honor, el derecho a identidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, innumerables derechos, hasta el derecho a enterrar a los muertos. Fíjense, hay un fallo de la Corte Argentina que dio mucho que hablar del año 98, el caso Urteaga, que hablaba era un caso donde se pedía información sobre un hermano desaparecido, que incluso da el origen a que la protección de datos la pueden ejercer los deudos. En Argentina, la modificación del proyecto de ley que había en ese momento, donde se reconoce el derecho al duelo y el derecho a enterrar a los muertos de este hermano que quería saber qué había pasado con su hermano desaparecido, a través del acceso a un dato personal que era concretamente qué había pasado con su hermano desaparecido. Pretendía acceder a los registros del Ejército, de la Marina, de los servicios de inteligencia para saber si había sido muerto o no había sido muerto. Es decir, que el derecho a la protección de datos no subsiste si no hay un derecho por detrás. El derecho de réplica,
que está, por ejemplo, en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, no subsistiría si no hubiera un derecho al honor. Es decir, el derecho a replicar es porque hay un derecho de base que me está dando un mecanismo para que yo pueda replicar. El derecho al olvido es lo mismo. El derecho al olvido no es un derecho que se sostiene por sí mismo, es porque hay otro derecho detrás, el derecho al honor, el derecho a la identidad, una libertad, el derecho de propiedad. Si quieren, pongan también el derecho a la protección de datos, un derecho medial sobre otro derecho medial, que por supuesto requiere, con razones justificadas que vamos a conversar, requiere que ese dato, por X motivo, sea eliminado, no sea accedido por terceros. Por supuesto que esto entra en tensión y obliga a balancear los derechos en juego con las libertades de expresión y de prensa, la libertad de informar verazmente, el derecho colectivo a acceder a informaciones, la libertad de comercio, los intereses históricos que pueda haber sobre mantener determinada información, el derecho a conocer qué han hecho los personajes públicos, los políticos de su vida y qué van a hacer en el futuro. En fin, hay muchos derechos en balance. Yo por razones de tiempo no puedo ingresar mucho para poder cerrar la exposición en el tiempo que se me ha asignado y después dar lugar, por supuesto, a las preguntas y a la conversación sobre el tema. Entre estos fundamentos siempre remitimos a otra pieza histórica que es la que escribieron Warren y Brandeis en 1890. Y fíjense a qué se refería. Warren le propone a Brandeis escribir un artículo que obviamente ha trascendido fronteras y ha sido de los más citados en la historia de la privacidad, por supuesto, precisamente porque había una noticia en el Boston Saturday Evening Gazette respecto a la boda de su hija. Estudios posteriores determinaron que no había intrusión alguna en la intimidad, pero esto motivó a que Warren le pidiera a Brandeis que hiciera un artículo conjunto en contra de la difusión no autorizada al público de cuestiones privadas y para combatir un poco la prensa amarillista y el efecto de los avances tecnológicos, que es básicamente lo que está ocurriendo acá, aunque no estamos estrictamente en el ámbito de la libertad de prensa, que es algo que vamos a aclarar después. Bueno, la cita la omito porque la conocen todos. En cuanto a los fundamentos, autores españoles sobre todo han escrito en cuanto a que el fundamento puede ser el derecho al honor, pero en definitiva puede no haber una afección al derecho al honor porque probablemente sean hechos reales, verídicos, ciertos, que no pongan en juego el honor de la persona, pero sí afecten algún tipo de libertad y especialmente la libertad de intimidad. Es conocida la diferencia entre la privacidad en el ámbito norteamericano, como es concebida la intimidad en el ámbito del derecho continental europeo, pero no me puedo tampoco poner a establecer esta diferencia, pero lo cierto es que la intimidad ha sido la que dio base al derecho a la protección de datos, por supuesto ahora se ha independizado, pero toma en la versión norteamericana una nueva dimensión a partir de precisamente este tema del derecho al olvido. ¿Por qué? Porque por más que no hablemos de cuestiones estrictamente íntimas, pueden ser cuestiones que no revistan ese carácter, sí se considera que todos los asuntos concernientes a la vida privada de una persona o a la vida de relación de una persona que no tienen por qué ser conocidos por el público, forman parte de esa libertad de intimidad, de esa libertad, de esa privacidad. Está muy mezclada la libertad con la privacidad en el ámbito norteamericano. También encontramos autores como Coderch o como Xavier O'Callaghan, que por allá por los 80 y por los principios de los 90 han hablado precisamente del derecho al olvido, conjuntamente con la sentencia que les acabo de mencionar. Y tal vez Coderch ubica como fundamento de este derecho al olvido una sentencia muy conocida del derecho norteamericano de la conocida mujer que en sus primeros años había sido trabajadora del sexo y que luego se realiza una película aludiendo que era un hecho verídico. Ella, por supuesto, reconstruye su vida, tiene una vida totalmente, digamos, como la de cualquiera que puede tener una familia, un ámbito de relación, etcétera, etcétera. O sea, deja ese tipo de trabajo y obviamente aquí, a partir de esta película, se puede conocer su nombre verdadero y conocer ese rasgo de su pasado que ella quería olvidar.
En esta sentencia, obviamente, se reconoció claramente que ella tenía derecho al olvido, que ese hecho de su pasado, del cual no tenía por qué avergonzarse, no podía ser traído a colación en una película, y mucho menos podía haberse sido traído a colación como ejemplo de superación, pero no con su nombre y apellido, porque tenía precisamente el derecho al olvido. Por eso digo que en general, y sobre todo en la jurisprudencia norteamericana, se alude mucho a la información oprobiosa, aquella que genera sobre todo daño en la vida de relación, y muy paradigmáticamente esos ejemplos de la jurisprudencia norteamericana están muy emparentados con los datos sensibles, es decir, los datos familiares, los datos de relaciones sexuales, enfermedades, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que decir, ya tipificado de una manera muy provisoria, muy pequeña, porque habría mucho más que decir a esta altura, pero no, como dije antes, el tiempo lo tenemos que administrar de una manera eficiente. Lo que tendríamos que decir es que hay una carencia de regulación genérica de este derecho. Hemos encontrado regulaciones específicas, concretamente, como mencioné antes, en la caducidad del dato negativo de carácter financiero. Podemos traer a colación los 6 años previstos en el ordenamiento español, la LORTAT y la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, los 5 años previstos en la Ley de Dinamarca, los 3 años en la Ley de Suecia, los 7 años en la Fair Credit Reporting Act como dato genérico y 10 años en ciertos supuestos, los 5 años en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, en Argentina, etcétera. El dato financiero negativo está muy regulado, porque en realidad es uno de los que más generó problemas inicialmente con la protección de datos. La mayoría de las personas reclamaban porque eran perseguidos por su pasado financiero, cuando en realidad querían verse liberados de ese pasado financiero para poder seguir obteniendo crédito, rehacer su vida financiera, económica, etc. Esto incluso, tiene, si bien uno diría, bueno, sí, pero en realidad aquí estamos hablando de datos que uno establece un plazo de caducidad de 5 años, pero el dato ya no tiene relevancia porque esa deuda se canceló. Bueno, en realidad no es tan así, porque en general las leyes de protección de datos prescinden sobre si ese dato es útil o no es útil, porque probablemente, como no requieren que se haya cancelado la deuda, en caso de cancelación se acorta la vigencia del dato, se está obligando a dejar sin efecto un dato que tiene relevancia precisamente para considerar si se da o no se da un crédito. Es decir, la propia regulación prescinde, en este aspecto, prescinde de la actualidad y de la virtualidad que tiene el dato. Por lo tanto, está abriendo ya un panorama o un camino donde podemos decir que aun cuando haya datos que tengan alguna relevancia, estos datos pueden ser, en función de este principio de caducidad o de derecho al olvido, pueden ser dejados de lado o deben ser borrados por el sistema de información. Bueno, fuera de esto, obviamente se lo ha visto implícito en distintas normas de protección de datos, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley Orgánica del 99, o en la misma formulación de la directiva. También se lo ha visto implícito en los principios rectores de Naciones Unidas del año 1990, la resolución 4595, que cuando alude al principio de calidad establece que el periodo de conservación de los datos personales no excede el necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado. Todo esto no habla exactamente del derecho al olvido, pero sí establece un principio que es utilizado para darle fundamento fundamentalmente a los fallos judiciales que lo reconocen. El artículo 5 del principio de calidad de datos del convenio 108 del 81, que también dice que los datos se conservarán durante un periodo de tiempo que no exceda el necesario para las finalidades para las cuales se hayan registrado. Bueno, lo mismo el artículo 7 de la Directiva 9546. Hay alguna regulación más reciente en la Directiva sobre protección de la intimidad en el entorno digital de 2002, la número 58 del Parlamento Europeo del 12 de julio de 2002. Y podríamos decir que en realidad el desarrollo conceptual se debe más a las autoridades de protección y a la judicatura que a las normas que lo hayan establecido. Es más,
Si ustedes revisan el proyecto de reglamento del Parlamento Europeo que ha sido aprobado en primera lectura en marzo de este año, se ha suprimido la referencia al derecho al olvido. No es que no exista, pero se ha suprimido la palabra derecho al olvido de todo el reglamento. Es decir, ya no, a contrapelo de lo que va a pasar 2 meses después con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A contrapelo entre comillas. Se ha preferido mantener el derecho de supresión, englobando de alguna manera conceptualmente el derecho al olvido, que hoy ya tiene carta de ciudadanía por la sentencia de la Corte, del Tribunal, no de la Corte Europea, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Justicia. Bueno, obviamente si ustedes repasan, la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia ya lo reconocía en 1999, no sé francés, así que no le voy a decir cómo se dice en francés, y el diritto all'oblio en el garante de la protección y del dati personali en Italia, a partir del 2004, que incluso ha dado un código de conducta muy preciso sobre cómo se deben tratar en este derecho al olvido los datos con connotaciones históricas. Incluso promueve a partir de ese código la formación de este tipo de archivos históricos. Bueno, por supuesto en España todos conocemos, porque estamos muy cercanos a la agencia española, esta actividad ha sido muy prolífica, de hecho ha dado lugar a la cuestión previa o prejudicial que se genera a partir del planteo de Google ante la Audiencia Nacional cuando recurre la sanción que le fuera aplicada. Y en definitiva, la agencia española lo reconoce, aunque pudiera tratarse de una información veraz, al no referirse de asuntos públicos de interés general, cuando esta información, no se refiere a asuntos públicos de interés general, resulta preferente el derecho fundamental a la protección de datos. Es decir, que ahí da un parámetro muy claro y si uno lee con atención sus dictámenes y obviamente las sanciones que aplicó, por más que no lo diga de manera expresa y con todas las letras, en definitiva lo que se considera y que yo comparto es que el buscador, la labor del buscador no es igual, digo para que no se... hay una tendencia a extender las garantías de la libertad de prensa, que son más fuertes, y ahí sí prevalece el derecho a la información veraz sobre el derecho a la protección de datos, en ciertas circunstancias. Hay matices, vamos aclarando. De hecho, yo he dictado una sentencia precisamente en este punto contra un diario de edición digital, obligando a la desindexación y eventualmente, si no se pudiera, a la supresión de los datos en función de un dato probadamente falso, no del derecho al olvido, pero digo, hay matices, no podemos entrar en discusión sobre este tema por el momento, pero en definitiva lo que surge de todo este trabajo doctrinario, en definitiva, de los órganos de control y de los autores, es que no es posible asimilar la labor del buscador, que es una labor automática, de las arañas, que son robots, que no pueden seleccionar con criterios objetivos, sino que con criterios subjetivos, sino con criterios objetivos que tienen que ver con la forma en que se le dice que tiene que recolectar. No se puede asimilar a la de un periodista de ninguna manera, que el periodista tiene deberes y tiene derechos, pero repito, tiene deberes de cómo debe tratar la información y de qué manera es irresponsable por sus actos cuando ha agotado todos los medios para que esa información sea veraz, no necesariamente cierta, exacta, sino veraz, y que Internet en definitiva no es un medio de prensa, es un medio de difusión si se quiere, un medio de comunicación, pero tampoco quien regentea o quien administra Internet, si es que hay algún administrador de Internet, pero sí de las páginas web, no puede asimilarse al medio de prensa porque de hecho no tiene esa función y de hecho tampoco puede, por más que quisiera, tampoco podría asumirla en el control de todos sus contenidos. Pero eso no quiere decir que no deba hacer cosas, por más que no pueda asumir ese control. Bueno, dijimos que podía haber colisión con, por ejemplo, los datos históricos o culturales o con los datos relevantes para sujetos con relevancia pública. ¿Cuáles serían los límites que podemos encontrar en el derecho comunitario proyectado? Me parece importante, antes de entrar en la sentencia, que la vamos a describir en poco tiempo, los límites a este derecho al olvido.
Bueno, primero aclarar que en la versión original del Reglamento General de Protección de Datos de 2012, ahora se ha aprobado en primera revisión, digamos, como expliqué recién, en marzo, pero con 207 enmiendas. Así que aquel que lo haya leído, vuelva a leerlo porque estamos en un documento muy extenso con muchas modificaciones. Allí, para aquel que lo quiera buscar, ¿cuáles son los artículos más implicados en la temática? Bueno, primero los considerandos que explican después los artículos, considerando 53, considerando 54, considerando 129 y fundamentalmente los artículos 16 y 17 que hablan de los derechos de acceso y los derechos de supresión. Básicamente, en los considerandos se explica lo que se va a regular después, con lo cual me voy a limitar a decir cuáles son los artículos 16 y 17 que regulan estos dos derechos. En el primer artículo 16, derecho de acceso y obtención de datos, antes se decía solamente derecho de acceso, ahora se agregan con la reforma y obtención de datos, se dice que el responsable del tratamiento debe proponer o debe brindar la siguiente información, entre ellas de el plazo durante el cual se conservarán los datos personales, y acá viene la reforma, o cuando esto no sea posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo. Es decir, que hay una obligación importante que tiene el proyecto de reglamento y esto sí está relacionado con el derecho al olvido. Ya el artículo 17, que se llama derecho de supresión y antes se llamaba derecho de supresión y derecho al olvido, ahora se ha eliminado como dije antes, dice que obviamente que el interesado tiene derecho a que se supriman los datos personales que le conciernen cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, y dentro de ellas está A, cuando los datos ya no son necesarios para los fines para los cuales se hayan recogido o tratados; B, cuando obviamente el interesado retira el consentimiento; o ha expirado el plazo de conservación autorizado y no existe otro fundamento jurídico para el tratamiento de esos datos. También agrega, y esto se agrega en el derecho proyectado, en la nueva versión, un numeral 1 bis, artículo 17 1 bis, que exige que para la aplicación de esto se compruebe específicamente que es el interesado quien solicita la supresión. Es decir, que está obligado el responsable del tratamiento a verificar esa identidad, no puede hacerlo livianamente. Es decir, tiene que, como en todos los casos que hay un pedido, tiene que verificar la identidad del interesado. Bueno, por supuesto, el 17 apartado 3 se refiere a cuando no se debe hacer sin demora la supresión y establece para el ejercicio de la libertad de expresión por motivos de interés público relacionado con la salud pública, con fines de investigación histórica, estadística y científica, para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos que tienen que perseguir, por supuesto, un objetivo de interés público que en definitiva, y ese tratamiento es sometido a la regla de proporcionalidad. También establece, como apartado 4 del artículo 17, que puede no proceder a la suspensión y limitarlo en forma que no sean objeto de operaciones de tratamiento y de acceso, cuando el responsable ya no necesite los datos para la realización de su misión, pero deba conservarlo con efectos probatorios, o sea, sería una excepción al derecho al olvido cuando lo tiene que mantener por estos temas. También si el tipo de tecnología de conservación de los datos no permite la supresión, pero siempre que esa tecnología sea anterior a la aprobación del reglamento. Es decir, esto es un beneficio para quienes trabajan de una manera actual, de esta manera no pueden modificarlo, pero quienes implanten esta tecnología en el futuro van a tener que incorporarlo. Me parece que falta en este punto un plazo para la adecuación, como ocurre cuando entra en vigencia una nueva normativa, que se le da un plazo para la adecuación a los anteriores. Sin embargo, esto no lo dice por ahora, porque en realidad está aprobado en primera revisión, puede haber modificaciones. También el 8 bis establece que el responsable del tratamiento implementará mecanismos para garantizar que se respeten los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para el examen periódico de la necesidad de conservar los datos. Este también es un artículo que se incorpora ahora en la revisión que se hizo y que se aprobó.
Bien, algunos autores como Auslos dicen que en definitiva este balance en cuándo hay o cuándo no hay interés público, que en definitiva es lo que va a determinar la supresión o no de este tipo de datos, va a quedar siempre a la ponderación de quiénes, de las autoridades de control y de los jueces. Pero la sentencia vamos a ver que lo está poniendo en cabeza de Google, lo cual es un problema y vamos a ver por qué. Por supuesto, Auslos también dice que hay algunas alternativas de implementación al derecho al olvido, al margen de lo que puede haber dicho la sentencia, como por ejemplo la posibilidad de poner un día de expiración de los datos, es decir, que legalmente se diga, bueno, todo dato incorporado a la red tiene una fecha de caída de vigencia. Esto, por supuesto, es un argumento poco realista, él mismo lo reconoce y está lejos de ser evidente, pero bueno, hace una comparación con los Digital Rights Management, o sea, el manejo de los derechos digitales sobre derecho de autor, pero es algo mucho más acotado y mucho más posible de regular que la caducidad de todo dato referido a cualquier persona. También dice que otra de las formas de implementación del derecho al olvido es a través de los gerentes de reputación o reputation managers, que ahora son bastante comunes, donde personas pueden contratar estos servicios para ver cómo está su reputación en la red y de alguna manera, bueno, hay páginas que de hecho uno la puede conseguir, por ejemplo, y sin que implique propaganda, WebMe con 2 i latinas, le da la reputación que ustedes tienen en la red y cómo están posicionados, aunque sea muy poco, digamos, precisa, pero algún servicio brinda para que uno pueda controlar los datos y lo divide por categorías, informaciones que salen en los medios de comunicación, en bases de datos, etcétera, etcétera. Pueden hacer el ejercicio, pero bueno, en base a esta tecnología, los gerentes de reputación pueden servir, pero claro, a esos gerentes de reputación hay que pagarles, no es para todo el mundo, ¿no? Bueno, y después algunas alternativas de redes sociales que nazcan con la Privacy by Design, Privacy by Default, como la plataforma Diáspora que existe en este momento y que de alguna manera está armada en base a voluntariado o personas que se incorporan voluntariamente para ver cómo se lleva adelante este proyecto. Bueno, ahora sí, vamos ya con toda esta introducción y esta lata que les he dado, vamos a entrar en las cuestiones prejudiciales que se plantearon. El caso que llega al Superior o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea llega por un planteo frente a una sanción que aplica la Agencia Española de Protección de Datos a Google por no aceptar bajar de su buscador, es decir, impedir que su buscador encuentre una noticia referida a un señor Costeja que tenía deudas con la Seguridad Social y por eso le remataban su casa. Fíjense qué estoy haciendo yo, estoy dando nombre y apellido, Mario Costeja, que logró que se olvidara una información que ahora, paradójicamente, como destacan todos los especialistas, se ha subido a la red y todo el mundo sabe, pero lo ha hecho con su consentimiento, porque él mismo en algunas revistas electrónicas ha dicho que su labor ha sido para el resto, ¿no? Que en definitiva está pagando su precio y bueno, la sentencia ha logrado un efecto no querido, porque este hombre va a pasar a la historia como quien no pagó las deudas de la Seguridad Social y le remataron su inmueble. Curiosamente, y en un tema muy, muy interesante que podríamos debatir por horas, y no sé si por semanas también, la agencia en ese planteo rechazó un pedido de que se diera de baja en el periódico. Y lo rechazó porque dijo, en realidad no era una noticia, era un aviso de remate que había publicado el Ministerio de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, hay una habilitación legal para que esta publicación se haga y rechazó contra el periódico, pero sí hizo lugar contra Google, que se negaba a realizar las operaciones técnicas para que sus buscadores no encuentren esta noticia que él decía lo perjudicaba. La noticia, valga aclarar, era del año 98, es decir, había pasado un tiempo bastante prudencial, y en realidad lo que uno tradicionalmente planteaba cuando hablaba del derecho al olvido decía, bueno, tiene que ser una noticia antigua, se relacionaba con la prescripción de la acción, sobre todo la acción penal, si se tratara de un delito, pero en realidad hay un tema muy interesante que es desde cuándo se ejerce. Esto no está definido ni por la jurisprudencia,
ni por los autores, ni mucho menos por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Desde cuándo yo tengo derecho a que se olvide algo? Puede ser desde hace un rato, o no, o tiene que pasar mucho tiempo. La sentencia no dice nada. La sentencia no dice nada. Puede ser algo que a mí me cause, que no tenga interés público y que a mí me cause vergüenza. Por ejemplo, si figura en una base de datos que una dama me pagó un desayuno o un almuerzo. Bueno, no responde a mi perfil, por algún motivo me lo habrá pagado, pero yo no quiero que esto figure. Y pasó hace un rato. Digo, no, lo digo en serio y en broma. En serio y en broma, digo, puede ocurrir esto. Que yo quiera olvidar algo a lo que no tiene ninguna relevancia pública, pero que me causa vergüenza. Bueno, ¿por qué no puedo pedir que Google, o que, en todo caso, que es lo más eficiente, la base de datos originaria, elimine ese dato? Salvo que haya un interés público comprometido, que sería la excepción. Pero hay todo un tema desde cuándo uno tiene derecho a que ese dato sea olvidado. Y también puede haber datos, ustedes bueno, obviamente saben, porque es un auditorio muy especializado, que las imágenes son datos también, y aquí vienen los problemas con las imágenes, ¿no? Si yo tengo una imagen como realmente tengo, y la quería mostrar, pero no la encontré a mis 20 y tantos años con una peluca, con bigote, con una vestimenta, estaba en un carnaval. Bueno, probablemente yo no quiero olvidarme de eso, sinceramente no quiero olvidarme. Podría causar algún problema, a lo mejor porque no es propio de un académico haber vestido de esa manera a los 20 años, yo creo que sí, y la verdad que quiero ejercer mi derecho al desolvido y por eso la miro a cada rato, para acordarme de lo bien que la pasaba en ese tiempo. Pero probablemente la persona que estaba al lado mío, que en ese momento era mi novia, con la cual tengo muy buen trato, por cierto, a lo mejor no se quiere acordar mucho de esa foto. Y ella querrá que se ejercite el derecho al olvido, pero la foto es una. Entonces, bueno, ahí ya entra todo el tema de la posibilidad de anonimizar esa foto a través de una difuminación de la cara. Bueno, entramos en otras cosas, ¿no? Pero digo, si uno va al fondo del tema, hay mucho por cortar todavía. ¿Por qué voy a olvidarme de un dato? ¿Qué es lo que me da derecho a mí a que se olvide un dato mío? Que estamos hablando de datos ciertos, porque si no son ciertos, está el mecanismo de supresión porque el dato es falso. No hace falta el derecho al olvido. Estamos hablando de datos que son verdaderos y que yo en definitiva estoy reclamando que no hay un interés público. Pero sí puede pasar, como hay diferencia entre los funcionarios públicos, los servidores públicos, vamos a poner en general, y porque esto, bueno, hay distintas denominaciones, pero pongamos servidor público en cualquier nivel que se les ocurra, y los simples mortales, en cualquier nivel que se les ocurra, puede ser que alguien que no es servidor público y que no es candidato a nada, quiera borrar algo que pasó el mes pasado, pero dentro de 2 años se presenta a una candidatura y esos datos ya se le han borrado. Sin embargo, eran datos que eran relevantes para, por ejemplo, saber un dato íntimo, cuestiones familiares, pero que puede ser relevante para saber si esa persona cumple con los derechos del niño, por ejemplo, si yo la voy a votar. La Corte Interamericana ha sancionado precisamente en el caso Menem a la República Argentina porque ordenó, no estamos hablando de borrar, pero ordenó indemnizar a un diario que había ventilado que el presidente tenía un hijo extramatrimonial y que el entonces presidente tenía un hijo extramatrimonial y que ese hijo extramatrimonial no era mantenido como debía. Y la verdad es que yo siempre dije que ese fallo estaba mal, porque primero era un personaje público y era presidente de la República, y segundo, a mí me interesa saber si cumple con la Convención de los Derechos del Niño. Me interesa si lo voy a votar de nuevo, podía ser votado nuevamente. Entonces, bueno, sin distraerme mucho más del tema, voy a entrar a esta cuestión del señor Mario Costeja. Bien, Google es sancionado, gracias, por la Agencia Española, recurre a la sanción, la Audiencia Nacional plantea una serie de cuestiones prejudiciales al Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entre ellas, porque son varias, yo lo que sí me comprometo, tengo un PowerPoint que es muy extenso y que no íbamos a poder pasar y que está en permanente construcción y destrucción, pero prometo terminarlo en breve y mandarlo para que aquellos que quieran acceder lo puedan ver. Tienen también derecho al olvido si no les gusta, lo pueden dejar de lado. Pero, bueno, en definitiva, aquí vamos a ver cuáles serían las cuestiones prejudiciales. Lo primero es si había que considerar que existía un establecimiento. El problema estaba dado primero porque Google decía, básicamente,
que no le eran aplicables extraterritorialmente las normas europeas porque su sede estaba en Estados Unidos y las arañas y robots no tenían sede en Estados Unidos, y que Google Spain SL era simplemente una sucursal a los efectos de publicidad, de recabar la publicidad que se utilizaba después, era utilizada por Google, Google Inc. Entonces, la primera pregunta era si, teniendo una filial u oficina destinada a la promoción y venta de espacios publicitarios, podía entenderse que había un establecimiento en los términos del artículo 4.1a de la Directiva 9546, que también, si debía interpretarse que en la virtud del artículo de la Directiva existía un recurso a medios situados en el territorio del Estado miembro cuando un buscador utiliza arañas o robots para localizar e indexar información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado miembro. Si Google, en definitiva, la actividad de Google queda comprendida, esta de rastrear a través de arañas o robots para poder subir a Google Search, si esta actividad es o no típica del tratamiento de datos, si estaba captado por el artículo 2b de la directiva. Si esto es así, Google es responsable de tratamiento de los datos personales contenidos en la página web que indexa o no lo es. Después, ¿puede la Autoridad Nacional de Protección de Datos requerir directamente al buscador y no a la página que origina la información la retirada de sus índices de una información publicada por terceros sin que haya previamente ese requerimiento a la página original? En definitiva, ¿los buscadores estarían excluidos de la obligación de tutelar los derechos de quienes tienen tratados así sus datos personales? En definitiva, y por último, estas obligaciones, si existieran, de cancelación, de supresión, de bloqueo, de oposición, contenidas en la directiva, implican la existencia de un derecho al olvido, un derecho a que se pueda olvidar, porque ya dijimos que la directiva no lo consagraba de manera expresa. Bueno, en definitiva, Google, como dije antes, sostuvo que no le eran aplicables extraterritorialmente esas normas, que no realizaba tratamiento de datos y que, en definitiva, en todo caso correspondía condenar a la fuente para que utilice robots, como por ejemplo no robot TXT, o sea, estos sistemas que tienen para que no accedan a la información que se desea olvidar. El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí sostuvo que la normativa nacional en materia de protección de datos es de aplicación a un proveedor del motor de búsqueda cuando éste establece en un Estado miembro, a fines de promover y vender espacios publicitarios en el motor de búsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de este Estado. Es decir, da la razón en este punto a la agencia española. Sí, en lo que difiere, que el Tribunal de Justicia, de lo cual no se hace eco, dice que no se debe considerar a Google con carácter general responsable del tratamiento de los datos contenidos en las páginas web, porque la puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno del contenido incluido en las páginas web de terceros. Tampoco permite al proveedor del servicio de motor de búsqueda realizar distinciones entre datos personales en el sentido de la directiva, es decir, relacionados con una persona física, viva e identificable. Después sostiene Nilo Jaskinen, que es el abogado general, que en consecuencia una Autoridad Nacional de Protección de Datos no puede requerir a un proveedor de servicio de motor de búsqueda en Internet que retire información de su índice, salvo en algunos supuestos donde no sean respetados códigos de inclusión, pero no es el caso. Eso teníamos que entrar en todo caso en otro punto. También el dictamen del abogado general dice que la directiva no establece como carácter general un derecho al olvido, por lo tanto no puede invocarse tal derecho frente a proveedores de servicio de motor de búsqueda sobre la base de la directiva, por más que ésta se interprete con arreglo a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bien, ¿cuáles son las respuestas en la sentencia del Tribunal de Justicia? Bueno, algo ya adelantamos. En primer lugar, que la actividad de los motores de búsqueda como Google constituye un tratamiento de datos de carácter personal del cual es responsable el propio motor, dado que éste determina los fines y los medios de esta actividad. Es lógico y era previsible que dijera esto. Alguien le da las instrucciones al motor de búsqueda para que busque datos personales. Aunque no sean solo datos personales, alguien los está dando las pautas
para que se encuentre esa información. Por lo tanto, es responsable quien establece esas pautas concretamente. Este tratamiento está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, dado que Google ha creado en un Estado miembro un establecimiento para la promoción y venta de espacios publicitarios y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado. Ya esto lo habíamos mencionado. Después dice que las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda la eliminación de referencias que les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor, ni dicho editor haya solicitado su desindexación. Finalmente, entre las 4 consignas más importantes, dice que el derecho a la protección de datos de las personas prevalece con carácter general sobre el mero interés económico del gestor del motor de búsqueda, salvo que el interesado tenga relevancia pública y el acceso a la información esté justificado por el interés público. Es decir, que la medida del interés público estaría justificando denegar este pedido de borrada o de supresión, del dato personal. Después dice que ya con cuestiones operativas, a fin de viabilizar el pedido que se tiene que analizar en concreto, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté en la situación actual vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio. Es decir, el hecho de que yo pida la supresión no implica que se esté reconociendo que exista ese perjuicio, es decir, que en esto habría que justificarlo. Bueno, por supuesto ya dijimos que hay una prevalencia sobre los intereses económicos e incluso el interés público en acceder a esa información, salvo que haya realmente un motivo de interés público justificado. ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas? Y con esto ya voy terminando para que podamos ver un poquito en el rol de preguntas. En primer lugar, la que dijimos recién. Casi todos sabemos qué le pasó a este hombre que quería ser olvidado. Esto ya lo hemos visto. Y por supuesto con la imposibilidad ahora de cancelar datos que son actuales, pensamos, porque yo creo que tiene un derecho al olvido sobre esto. Y a esto ha contribuido la propia, y esto va a ser objeto de un seminario el mes que viene en Monterrey, la propia actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no ha anonimizado en las actuaciones el nombre de esta persona. Probablemente lo haya pedido, a tal punto yo no llegué en el conocimiento de la causa, pero probablemente no lo haya pedido. De todos modos, si hubiera sido un dato ultrasensible, esto debiera haber pasado, porque de hecho ha pasado en otras sentencias del tribunal que han anonimizado, sobre todo en caso de víctima de violación, que han anonimizado la carátula, ¿no? Bien. La segunda consecuencia es que habla de búsquedas efectuadas, habrá que ver en las próximas ediciones o las próximas soluciones del tribunal, búsquedas efectuadas a partir del nombre de una persona física. Es decir, que aparentemente quedaría excluido el derecho al olvido, la persona jurídica. Digo aparentemente porque yo digo, me parece que no, pero la sentencia, como sabemos lo que somos jueces, se tiene que atener al motivo del conflicto y no puede ir más allá. Por allí podría haber dicho algo más, pero se mantiene específicamente en este punto. Otra consecuencia práctica es que obliga al buscador a ponderar si el interesado tiene o no derecho a la información, a borrar la información relativa a su persona. Eso sí me parece una obligación bastante pesada. Y como consecuencia de esto, fíjense que a partir de la sentencia y hasta el 30 de junio de este año, hubo en España, en toda Europa, hubo 70.000 pedidos de cancelación de datos por derecho al olvido, de los cuales 6.000 pertenecían a ciudadanos españoles, donde es un poco pesada la carga para que Google se ponga a ver a quién le da y a quién no le da ese derecho, porque esto es siempre bajo apercibimiento, luego daño y perjuicio, obviamente. Si Google no cumple, además de la sanción que pueda tener, esto ha motivado que los órganos de control se movilizaran porque Google ha puesto un formulario a disposición del público para ejercer ese derecho al olvido, donde, bueno, está bien hecho el formulario, a lo mejor con algún exceso, pero en la práctica ha eliminado mucha más información, ha accedido a mucha más información de la que sería deseable eliminar. Entonces, un poco están advertidos en este momento los órganos garantes en Europa sobre que Google se está extralimitando en
en la eliminación. Con lo cual, porque se están preocupando porque el derecho público, general o colectivo a la información se pueda ver vulnerado a través de esta práctica de Google que sería contrario al objetivo que tiene la red. Bien, esto es un tema enorme, porque la verdad es que por el estado actual de la tecnología, probablemente en el futuro esto se pueda resolver de otra manera, se ha encontrado un lugar a donde se puede reclamar, pero la consecuencia práctica del fallo es muy pesada. Y por supuesto, yo como abogado diría, recuerdo haber ejercido y diría, bueno, si van a ser responsables, por la duda borren. ¿O no? ¿Qué dirían ustedes como abogados si alguien les viene a consultar? En la duda borren, salvo que me estén pidiendo algo que evidentemente no tiene fundamento, en la duda borren, porque el Tribunal de Justicia no dijo nada ni sobre plazo, ni sobre cuándo, ni cómo, ni nada. Entonces, bueno, borren. También a partir de esto puede ocurrir que personas que tengan alguna llegada específica logren su inexistencia virtual cuando no lo merecen. Y nosotros usamos como primera herramienta de información sobre las personas Internet. Después vamos a otro lado y vamos a los buscadores. Es cierto, otra de las consecuencias del fallo es que en realidad se está agarrando a un punto de la polea de transmisión, que es el robot que lo pone en Google o en cualquier otro buscador, porque obviamente esto se aplica a cualquier otro buscador, pero no elimina la información original. El tribunal dice que es optativo y yo creo que está bien que diga que es optativo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no todos los que suben información a las páginas web viven en un estado donde hay protección de datos. Por lo tanto, este objetivo que trae el nuevo reglamento, que aplica extraterritorialmente a cualquier tipo, fíjense qué importante, a cualquier tipo de tratamiento de ciudadanos europeos que residan en la Comunidad Europea. Es decir, que es una aplicación extraterritorial del reglamento. Esto es lo que se está discutiendo en este momento, que es un objetivo muy ambicioso, pero a la mejor manera de la persecución de los jerarcas nazis, de las dictaduras latinoamericanas, hay una aplicación territorial. Si hubo, en España, por ejemplo, con el caso Pinochet, si hubo algún acto de vejación respecto a un ciudadano español, aunque sea en territorio extranjero, hay jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. Es decir, una forma de ampliación de esta jurisdicción. Pero digo, acá lo bueno de haber admitido este derecho al olvido respecto al buscador es que si bien no se elimina, porque uno puede seguir encontrando esa información, pero también uno puede, el que está perjudicado puede ir y tratar de eliminarla también de la fuente, uno por lo menos evita que en los buscadores más conocidos esa información circule. Porque en realidad, y seamos francos, son muy pocos los que van a buscar por otras fuentes. Yo no les pido que levanten la mano, pero creo que el 99,9% de los que estamos acá busca en Google, Yahoo o en algún otro motor de búsqueda conocido, pero no se va a buscar página por página ni a otros buscadores que no son conocidos. Entonces, la verdad es que el gran daño se ocasiona a partir de la publicación a través de los buscadores. Entonces, creo que con eso hay una herramienta importante para aquel que no puede llegar a proteger su dato donde esté la fuente. Porque a veces incluso la fuente ni sabemos dónde está. También es otra realidad. Por supuesto, no desaparecen de Internet, eso lo estábamos diciendo. Bueno, ya dijimos cuáles son las condiciones, no voy a repetirlas. Dijimos las estadísticas que existen ahora en Europa. Bueno, aquí tenía el formulario, donde evidentemente se explica en el formulario la existencia de esta resolución del Tribunal de Justicia, y lo primero que se pide en la búsqueda, Set Removal Request, o sea, el pedido de remoción de búsqueda, los motores de búsqueda, obviamente pide, porque lo dice ahora incluso la directiva, el proyecto de reglamento, y está claro de alguna manera en el fallo del tribunal, que tiene que tener un tipo de identificación para poder acceder a ese pedido, y además tiene que seleccionar en qué país qué
la ley de qué país se aplica a su pedido. Es decir, que en este caso obviamente se estaría refiriendo a la directiva europea o a la ley del país determinado en Europa, porque si no, probablemente, no lo sé, Google no atendería a esta petición de derecho al olvido. Entiendo, no lo sé, sinceramente no lo sé. Por ahora estaríamos hablando de los ciudadanos que estén alcanzados por la directiva europea y no por cualquier ciudadano del mundo. Aparentemente, repito, porque aparte esto es muy reciente. Por supuesto, el nombre, la dirección de correo electrónico para comunicaciones, identificar cada resultado y explicar por qué concretamente entiende que esa información debe ser removida. Bueno, por supuesto que pide también, en el caso que haya, digamos, alguna representación legal, se acredite a través de la respectiva escritura o el por qué se pide, o por quién se pide, por ejemplo, si es un menor de edad, etcétera. Bueno, la firma, etcétera, etcétera. No hay más requisitos importantes. Bueno, después analizaba las repercusiones precisamente en el ámbito de los órganos de protección de datos, y también hay un análisis sobre los nuevos cambios que incluye el reglamento, que como son poquitos, bueno, son muchos en realidad, pero los relacionados con este tema, mencionaría 6. En primer lugar, el ámbito extraterritorial de la aplicación del reglamento, que ya lo mencioné. Principios novedosos no son novedosos para los que estamos en el tema, pero sí para la legislación, como el privacy by design, como el privacy by default, como la accountability o el principio de responsabilidad o compromiso. Por supuesto, hay también un cambio radical en cuanto al sistema de infracciones y sanciones, especialmente porque, fíjense qué efecto importante tiene este reglamento. Este reglamento reemplaza a las normas de transposición nacionales, es decir, se sitúa por encima de las leyes de protección de datos de cada uno de los países europeos y sirve para uniformar, para unificar todos los criterios. Entre ellos, por ejemplo, que esto reformaría la legislación española, la posibilidad de aplicar las sanciones a la administración pública. Y también, y esto es muy interesante, sobre todo para justificar las sanciones cuantiosas, trae una previsión por la cual se puede sancionar, fíjense qué curiosidad, las sanciones a particulares se pueden imponer en función del volumen de ingresos totales de la empresa de ese negocio, en definitiva, a nivel mundial. Es decir, a mí no me importa, traducido, a mí no me importa si Google Spain vendió X cantidad de publicidad y ganó tantos pesos, o tantas pesetas, bueno, ahora serían euros, ¿no? A mí lo que me importa es cuánto factura Google a nivel mundial. Este es un cambio radical en materia de sanciones. Lo otro que es un cambio radical es que se elimina la obligación de inscripción de las bases de datos, que lo veníamos conversando con la presidenta del instituto esta mañana. Bueno, ya hay una movida de un principio bastante básico que tiene su justificación, la podríamos conversar, pero no se sabría cuáles serían los resultados. Por supuesto, no tendría buenos resultados en países que tienen regulación incipiente, y especialmente si viven, porque el gobierno central no les da fondos, si viven de las sanciones y viven de las inscripciones, ¿no? Entonces, en esto hay que ver caso por caso, pero en principio el reglamento elimina la obligación de inscripción. Bueno, hay una reforma del grupo del artículo 29, se incorpora el delegado de la protección de datos, que primero era obligatoria en toda empresa que tuviera más de 200, 250 trabajadores y en todas las administraciones públicas. Bueno, esto hay una serie de revisiones al respecto. Y se le da mucha importancia a la autorregulación. La autorregulación, que es la que justificaría eventualmente, por lo menos para los sectores más expuestos, la eventual eliminación de la obligación de inscripción, si es que esa autorregulación es eficiente. Bien, con esto termino la descripción de lo que es el fallo, muy a vuelo de pájaro en el tiempo que teníamos disponible, me excedí y pido disculpa por esto. Pero quería dejar más o menos armada la cuestión en función de la parte teórica, de la parte práctica. Repito, ha faltado mucho, pero me parece que con esto tenemos un esquema para poder seguir dialogando. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Puccinelli. A continuación, dispondremos de
30 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Si fueran tan amables de entregarle las papeletas, si hay alguna por ahí. Muchas gracias. Pregunta en libertad, porque si no sé, voy a decir no sé, aclaro. Es decir, acá el que quiera pretender que sabe todo comete un error enorme. Pero pregunten con entera libertad. Yo voy a tratar de ir clasificando de acuerdo a la temática de cada una para ver si puedo unificar las contestaciones. Bueno, sin perjuicio que vengan otras, voy a tratar de ir clasificando. La verdad que son todas muy interesantes y van a cuestiones muy puntuales, lo cual demuestra la calidad del auditorio, ¿no? Y me están poniendo en un brete, como decimos en Argentina, en algunos temas. Algunos los ignoro porque se refieren a posiciones oficiales del IFAI que no me puedo expedir yo, ¿no es cierto? Y además sería una descortesía despedirme sobre cosas que no me competen, pero voy a tratar de ir por temas. El primero, que lo elegí por preferencia mía en realidad, si en este caso he sido un poco egoísta, es el tema de los datos de la prensa, que en realidad ya hemos dicho que esto no se refiere, esta sentencia, a los medios de prensa. Fíjense que hay toda una revolución, especialmente con dos fallos muy recientes, uno de este año y otro de fines del año pasado, uno en el ámbito ya del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otro en el ámbito de la jurisprudencia de altas cortes, no de la Corte Suprema norteamericana, sino de una Corte Suprema de un Estado en Estados Unidos, en dos casos que a mí me parecen muy interesantes y que revelan cómo puede haber o no responsabilidad y hasta dónde tienen que actuar los medios periodísticos, por supuesto que tienen su versión en la web. Estamos hablando no de jurisprudencia sobre responsabilidad extraweb, sino que tienen su versión en la web. El primer caso, el del Tribunal, que es el segundo en realidad temporalmente, el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Delphi versus Estonia, Delphi con 2i versus Estonia, que es de este año, febrero si mal no recuerdo. Allí se evaluó, miren qué curiosidad. Delphi es el portal más importante de noticias de Estonia, que tiene por supuesto una versión web y allí permite alojar comentarios de los lectores. Esto es muy común en los periódicos y sobre todo en los periódicos y no periódicos en edición web. Lo que ocurrió allí fue algo muy interesante. Delphi tenía un filtro de búsqueda por palabras, es decir, donde excluía comentarios, donde a partir de una palabra, una mala palabra, llamémoslo así, podemos discutir si existen malas palabras o no, es un tema que me encanta, pero obviamente no es el tema de conversación de hoy. Tienen un alto valor terapéutico, esto lo aclaro porque, no digo cuando uno dice está evitando una úlcera o lo que fuera, ¿no? Cuando uno tiene esos arranques. Bueno, pero al margen de esto, que es un tema que no viene al caso, bueno, este medio periodístico tenía un filtro por palabras.
Filtro que obviamente, como ustedes se darán cuenta, no era suficiente. Primero, por más que hubiera una obligación de inscripción del autor de los comentarios, podría ser cualquiera, o sea, no había verificación de identidad. Y segundo, uno puede decir malnacido sin decir HDP, ¿no? Entonces, o lo puede decir de otra manera, con lo cual los comentarios agraviantes se pueden reproducir de cualquier manera. Pero bueno, al margen de esto, que sí es importante para la resolución que va a tener el Tribunal Europeo después, lo que ocurrió fue lo siguiente. Una empresa, SLK, una empresa naviera, uno de sus, que tenía a su cargo el traslado, una concesión del traslado de los estonios a las islas que están allí, el traslado a través de un ferry, rompe, aparentemente por una situación fortuita, una ruta de hielo que era utilizada por las personas para comunicarse vía carro con las islas durante el periodo más frío en invierno, ¿no es cierto?, en Estonia. Por lo tanto, y con una particularidad, SLK era dirigida, su presidente era de origen judío. Por lo tanto, imagínense ustedes los comentarios relacionados con, obviamente, el carácter internacional de la ruptura y el beneficio económico que tenía esta persona. Eran todos comentarios totalmente antisemitas, de los cuales no fueron filtrados por este filtro, como decíamos. Bueno, el presidente de SLK lo que hace es pedir que se den de baja esos comentarios. Delphi accede después de un tiempo a darlos de baja y el caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Básicamente lo que resuelve, porque los tribunales condenan, digamos, por daños y perjuicios a Delphi por la publicación agraviante, no de Delphi, sino de los lectores que habían hecho estos comentarios. Y el Tribunal Europeo dice que específicamente hay obligaciones por parte de este organismo de prensa de controlar esos comentarios, pero no una obligación genérica. Del mismo modo que no hay una obligación genérica de Google de controlar todos los comentarios de Internet, no hay obligación genérica de este medio de difusión de controlar todos los comentarios. Pero sí, cuando hay un hecho que puede hacer presumir, hay un deber mayor de cuidado, un deber de no dañar, cuando el tenor de la noticia puede hacer presumir que existan comentarios agraviantes. Es decir, que de algún modo condena ese método parcial de control sobre las informaciones agraviantes. Y el otro caso, el caso Obsidian versus Cox, lo que resuelve el tribunal norteamericano, estadounidense, es que, y esto no recuerdo exactamente el estado, pero se los puedo pasar porque lo tengo escrito, tengo el artículo escrito ya. Lo que resuelve este tribunal es anular una condena penal a una chica, Crystal Cox, que era bloguera. Y esto es importante porque lo que hace es extender las garantías de la libertad de prensa, no de expresión en general, sino de prensa, a aquellos que administran blogs con motivos periodísticos. Esto está en el reglamento, les aclaro. O sea que si en el proyecto de reglamento lo quieren buscar, lo van a encontrar, la extensión de los conceptos de libertad de prensa. Lo importante de esto es que, siguiendo, por supuesto, precedentes norteamericanos como Hertz, GERTZ, el tribunal lo que resuelve es que esos comentarios que había hecho Crystal Cox respecto de esta compañía financiera y de un síndico de una quiebra, por más que eran ofensivos, estaban cubiertos por la libertad de prensa, y que si no eran, porque ella incluso acusaba de habérsela pretendido matar, etcétera, que eran acusaciones muy graves, pero no se decía quién era el que lo había hecho, sino que el contexto la quería matar. El tribunal dice que en definitiva, como no era comprobable concretamente y no había una acusación estricta a una persona determinada, tenían que tomarse como producto de un estado de enojo por la situación de persecución, porque ella tenía... Estos blogs eran de asuntos financieros, concretamente, ¿no? Es decir, era una periodista, no institucionalizada, pero se le dio a esta bloguera el rol de periodista, así que se le extendió la libertad de expresión. Por lo tanto, sí contesto a esta pregunta, en definitiva, es que, en general, cuando estamos frente a la libertad de prensa, hay cierto privilegio en la jurisprudencia
por la libertad de prensa por sobre el derecho a la protección de datos, que habrá que ver en cada caso si debe prevalecer o no, porque el derecho al honor no está anulado por la libertad de prensa, al contrario, ¿no? Pero sí la prohibición de censura previa, desde luego, sobre todo por efecto, en nuestro caso, del Pacto de San José de Costa Rica. Una pregunta, ¿cómo hubiera resuelto el caso el órgano jurisdiccional colombiano? Bueno, yo he leído mucho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Colombia, o la Corte Constitucional de Colombia. Desconozco cómo lo hubiera resuelto, pero me parece que al calor de cómo ellos han seguido la jurisprudencia europea, hoy resolvería en ese sentido. No quiero, la verdad es que es muy arrojado de mi parte decirlo, pero me parece que como viene la jurisprudencia, podría ir por ese lado. Sinceramente no lo puedo afirmar con contundencia. Bueno, a la luz de la sentencia del tribunal, ¿cuál sería la diferencia entre ejercer el derecho de cancelación del dato, la deuda de la seguridad social y el derecho al olvido? No, es la misma, el derecho de supresión. El propio tribunal lo que ha dicho, el tribunal no hace diferencia, dice que sí hay un derecho al olvido, y el propio reglamento, lo acabo de mencionar, del Parlamento Europeo, lo que está diciendo es que está eliminando la palabra derecho al olvido para decir que está dentro del derecho de supresión. Así que, en definitiva, es exactamente lo mismo. La Ley de Protección de Datos mexicana señala que se borren en 72 meses los datos. ¿Qué pasa con las obligaciones mercantiles? Creo que dice que prescriben en 3 años, por ejemplo, tarjeta de crédito. Bueno, es un poco lo que yo les dije. Si no me fallan las matemáticas, 12, 24... son más, es más tiempo. Bueno, en el derecho comparado no hay concordancia entre el plazo de prescripción de la acción con el plazo de caducidad del dato. Son absolutamente discordantes. Es cierto que se toma como parangón. De hecho, la propia Corte colombiana al principio, en las primeras sentencias de derecho al olvido, tomaba como base la prescripción de la acción. A mí no me parece una fórmula desajustada. Me parece que solamente si la acción está prescripta, por ejemplo en los datos financieros, nosotros podemos asegurar que esos bancos de datos que tienen una finalidad, son lícitos y son necesarios. No hay que mirar a los bancos de datos como, sobre todo la información financiera, como el diablo, sino que cumplen una función muy buena. Lo que pasa es que a veces no tratan bien los datos y por eso tienen que ser sancionados y tienen que ser certificados los datos. Pero a mí siempre me pareció que la pauta para la eliminación del dato debiera ser la falta de exigibilidad de la deuda. Sin embargo, las legislaciones optan por un término común y allí se termina la historia. Hubo discusiones sobre cómo se interpreta la ley, en el caso Argentina, caso Catania, de hace unos pocos años. Hubo mucha discordancia entre la Agencia de Protección de Datos nuestra, la Dirección Nacional de Protección de Datos y el Banco Central de la República Argentina y, por supuesto, la posición oficial del gobierno, pero la Corte ha resuelto que puede, en definitiva, no voy a entrar en detalles, pero puede haber un dato, puede eliminarse un dato aunque la deuda todavía sea exigible. Bueno, acá vienen las cuestiones de los boletines oficiales. El tema del boletín oficial es un tema muy delicado, hay soluciones totalmente encontradas. A mí me parece que siempre, bueno, lo que se publica en un boletín oficial supuestamente es de interés público, pero la verdad es que puede no ser de interés público que alguien haya sido sancionado hace 30 años por una infracción impositiva, cuando esa deuda se pagó y pasó un montón de tiempo por esto, ¿no es cierto? Y esa infracción impositiva, de hecho en Argentina, por ejemplo, la cancelación de una matrícula, por ejemplo, por no haber pagado las cuotas, alguien que ha pasado casos, por ejemplo, de personas que se han inscrito en una época donde era muy común, se había abierto las importaciones y exportaciones, y era muy común que gente se matriculara como importador y después nunca más ejerciera y no pagó las cuotas respectivas, en realidad nunca ejerció la profesión y después aparece en el boletín oficial sancionado y cancelada la matrícula. Ese es un dato negativo, en realidad esta persona nunca ejerció y porque de hecho se ha cambiado la legislación y se ha desalentado la importación por particulares. Esto, por ejemplo, en el año 94, por ejemplo, se utilizó mucho para la importación particular de automóviles, o sea, fuera de las terminales de automóviles. Bueno, y eso podría ser necesario que no necesariamente se borre, pero sí el recurrir a la desindexación de esa noticia, que el boletín oficial la mantenga, pero que ustedes tengan que ir boletín por boletín a encontrar esa noticia, si no tiene interés público.
Pero repito, puede pasar que eso sí sea relevante después para otra cosa, para otra investigación. Ese es el riesgo del derecho al olvido cuando hoy esto no importa, pero mañana sí puede importar. El boletín oficial, bueno, judicial, o el boletín judicial. Bueno, acá hay un tema con los datos judiciales. Yo lo que les he dicho, por allí no leo toda la pregunta porque trato de hacer una respuesta general porque son muchas. Pero todo lo relativo a los datos judiciales, hay una serie de reglas que se llaman las reglas de Heredia, que se utilizan mucho en el derecho comparado, que sobre todo en el derecho latinoamericano, que ya tienen más de 10 años, que fueron suscritas en una cumbre de cortes de justicia en toda América Latina, y que tienen una serie de principios que son muy breves, donde establecen cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que tratar los datos judiciales. Entre ellos, por ejemplo, y esto es muy importante, la anonimización cuando hay datos sensibles, entre ellos la obligación que es para los jueces de intentar en el relato de la sentencia omitir los datos personales. ¿Para qué? Para que cuando esa sentencia sea anonimizada solamente sea necesario anonimizar la carátula. Yo, por ejemplo, en mis sentencias no van a encontrar normalmente, salvo algún caso muy puntual, que no tenga ningún tipo de implicancia, por ejemplo, si están discutiendo el monto de los honorarios y tengo que individualizar al abogado y es más fácil el nombre, pero en general cuando son temas que puedan tener alguna mínima sensibilidad, aunque sea menor, utilizo demandante, demandado, tercero citado, etcétera, etcétera, pero no van a encontrar jamás el nombre de una persona en una sentencia judicial mía. ¿Por qué? Porque es la forma que reclaman la regla de Heredia precisamente para que esa sentencia pueda ser publicada sin errores después cuando es necesario anonimizarla. Ni que hablar si hay datos de menores, ¿no? Por supuesto. O enfermedades graves de la persona, etcétera, etcétera. Bien. A los servidores públicos, ¿hasta qué punto se deben proteger los datos personales? Si ya concluyó su periodo como servidor público, ¿hasta dónde puede exigir su cancelación de datos o cuando ya no laboran en una institución? Bueno, entiendo que la pregunta a lo que va es ¿cuándo terminan de ser personajes públicos o funcionarios públicos? Bueno, acá no uso una terminología común porque sabemos que en los distintos ordenamientos servidor público, funcionario público no es lo mismo, es decir, personaje público menos. Vamos a unificar como servidor público, como dije antes. A mí me parece que, bueno, no habiendo en general en América Latina una rendición de cuentas posterior, si esa persona fue funcionario público, pero no de carrera, sino un funcionario público que cayó en un lugar y después de allí nunca más continuó su carrera, me parece que hay una protección mucho más fuerte, porque en realidad fue como con un motivo muy específico. Me imagino alguien que es nombrado funcionario para, ahora que está el Mundial, ¿no?, para gestionar algo de los estadios en el Mundial de Fútbol, ¿no?, un ente que se encarga de la construcción. Bueno, tendrá sus restantes datos protegidos siempre que no tengan una vinculación con eso. Y cuando terminó su función, si esta persona era un arquitecto que tenía solamente a su cargo coordinar las cuestiones relativas a los trabajos, bueno, todo dato vinculado a eso está bien y el resto no tiene por qué estar vinculado a esto. Hay sentencias, bueno, iba a usar una expresión argentina, pero a roletes se dice en Argentina, hay sentencias hasta el hartazgo donde se puede determinar que hay personas que son funcionarios públicos o se convierten en personajes públicos por un hecho casual o por un hecho puntual y que no han perdido su intimidad y mucho menos aún siendo funcionarios públicos, se puede invadir su intimidad de una manera igual que a los de otros. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de un piloto de aerolíneas que obviamente se estrelló el avión, murieron todos los ocupantes del avión y la prensa empezó a sacar que este piloto tenía un amante, que era una de las azafatas y que estaba casado, y eso la verdad que no tenía ninguna implicancia en el accidente, salvo que hubieran tenido sexo en el momento del accidente, cosa que no estuvo probada. Bueno, no sé. Podría haber ocurrido, hay leyendas sobre eso, digo, ¿no? Hay leyendas sobre eso, pero en este caso no había ningún motivo para que la prensa se inmiscuyera en cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con el hecho puntual de ese accidente. Sí, consumía drogas, hay una película sobre esto muy reciente de Denzel Washington, El vuelo creo que se llama, no sé si se llama así o algo así, que relata algo similar, pero en ese caso creo que el vuelo no se estrelló, finalmente no recuerdo.
Bueno, pero estos son temas que acá en el IFAI se han tratado largamente, así que yo no me voy a expedir mucho sobre el tema. Que las personas pueden convertirse en algo de interés público de cara al deber de mantener la memoria histórica. Esto es muy interesante porque si van al Código de Conducta del Garante Italiano, se van a encontrar con algunas pautas concretas, ¿no? Y por supuesto, que cómo ha sido, qué conducta ha tenido un personaje histórico, como puede haber sido en el caso de Argentina San Martín o Belgrano, héroes históricos, tiene un interés. Puede tener un interés histórico. Por ahí no es tan importante, como dijimos antes, su vida privada, pero todo lo que tenga que ver con su formación militar, su formación académica, su paso por determinadas instituciones que pueden haberlo forjado en un sentido o en otro y pueden explicar determinadas conductas. En fin, el interés histórico yo creo que lo justifican los historiadores, ¿no? Bien, ya vamos quedando con poco tiempo. Opinión sobre otorgar facultades a Google a decidir juzgar sobre un derecho fundamental, incluso le dé facultad de ponderar diversos derechos a la libertad de prensa. Bueno, esto lo que yo le dije es el riesgo de esta sentencia. Yo siempre traigo a colación que hoy por hoy en el estado actual de la tecnología y del avance jurídico estamos en soluciones que tratan de buscar tomar al que tienen a la mano para lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos. Seguramente, si en algún punto, y esto yo creo que se va a dar en algún momento histórico, hay un órgano mundial que regule las cuestiones de Internet y que pueda llegar con eficiencia a todas las páginas web, esto ya será hecho por el órgano garante, por este órgano mundial, por un órgano local, por un órgano regional, y le ordenará, no a Google, sino al que genera la información, que la baje como tiene que ser. Acá el problema es que si no se responsabiliza al buscador, no hay forma de llegar a la protección efectiva de ese derecho. En este caso el derecho al olvido, pero esto se puede extender a otros derechos también, ¿no? La sentencia se limita a este derecho. Y repito que hay una buena cantidad de casos en los cuales Google ha recurrido ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, con lo cual podemos predecir que va a haber otras pautas que vamos a ir agregando. Este es el principio. Y no es el primero que trata de protección de datos, pues desde luego, ¿no? Pero es el primero que trata el derecho al olvido. A mí me gusta poner como ejemplo de cómo los avances tecnológicos resuelven el problema. Todavía no, pero sí. El caso de las leyes de registro no llame, el Do Not Call Registry, que lo que hacen es decir, bueno, yo me inscribo, o opt-in, opt-out, bueno, veremos, cada sistema tiene el suyo, pero yo me inscribo para que no me llamen. Entonces, si alguien me llama, comete una infracción porque yo no quiero que me hagan marketing sobre... Incluso puedo decir qué tipo de llamada no recibo de banco, no recibo de compañía de seguro, sí recibo de esto, no recibo lo otro. Hoy, para poder equilibrar el derecho comercial de las empresas de marketing y el derecho a la protección de datos, se establece este sistema, una forma. Pero mañana, cuando estos artefactos que acabo de mencionar tengan todavía más aplicaciones y las redes de telecomunicaciones tengan más aplicaciones, yo voy a poder definir de acá, como puedo definir algunas cosas ya, qué es lo que no quiero recibir, porque quien se registre va a tener que registrarse con determinados usos, por ejemplo, uso para telemarketing de bancos, telemarketing de esto, y yo ya lo voy a tener bloqueado desde aquí. Desde luego yo puedo bloquear llamadas entrantes de personas que no, pero yo quiero bloquear selectivamente. Hoy la forma es a través del registro Do Not Call, pero mañana puedo resolverlo por la tecnología. Seguramente esto que hoy le pesa a Google, habrá alguna forma de resolverlo tecnológicamente en un futuro cercano. Por ahora parece ser la única posibilidad para dar este cumplimiento, especialmente en los paraísos de datos, ¿no? Estos lugares donde no hay reglas. Bueno, ¿existe derecho a la controversia y quién es el juez? Bueno, hasta ahora sería Google. Por supuesto que el juez secundario sería los órganos garantes, porque el Tribunal de Justicia le ha reconocido la facultad a los órganos garantes. Por eso ha dicho que tienen que acatar la orden del órgano garante. No sé si me explico. Por supuesto, siempre queda el recurso al órgano judicial. En todo ordenamiento jurídico hay un recurso al órgano judicial máximo del país para que deje sin efecto algo que ha resuelto un órgano del Estado.
Realmente Google cumple con la Directiva Europea de Derecho al Olvido cuando solo cambia el algoritmo de búsqueda del titular de datos y no borra realmente la información de origen. Y bueno, a mi modo, hasta ahora lo está haciendo, porque lo que le ordena el órgano no es que borre el dato, sino que los buscadores no lo exhiban. Me parece. La sentencia da lugar a muchas interpretaciones, pero me parece que está cumpliendo con eso, que es lo mínimo que se le puede pedir. No puede borrar del lugar de origen porque no le pertenece esa página. Lo único que hace es rastrear la información y ponerla a disposición. Como dije antes, no se parece en lo más mínimo porque es automático a la labor del periodista que investiga, llega a una conclusión de veracidad y pone a disposición a través de un medio de comunicación que también habilita y es responsable tal información. No me queda más tiempo. En México hay solicitudes de derecho al olvido, ¿hay alguna en el IFAI? Lo desconozco. Esto lo tienen que tratar ustedes. ¿Qué es la posición oficial del IFAI sobre el informe del derecho a cancelación del tratamiento de datos personales en la Ley Federal de Protección de Derechos de datos en posesión de particular a la luz de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Tampoco lo puedo contestar. Acá dice pregunta a la comisionada presidente. Cedric, no sé si la quiere contestar. Y esta también. No sé si la quieren contestar aparte. Y bueno, a ver, última. ¿A quién acude el editor en caso de sus enlaces bloqueados y qué derechos tiene? Bueno, el tema es si el editor tiene derecho a que Google recoja esa página. Será una cuestión contractual entre el editor y Google, pero yo creo que si existiera esa obligación contractual, hay una excusa para el incumplimiento por parte de Google, que es una sentencia que lo obliga. Y nadie puede ser condenado ni obligado a hacer lo que una sentencia judicial no le impide hacer, precisamente. Bueno, espero haber contestado las inquietudes y desde luego, fuera de esto, porque ya no hay más tiempo, quedo a disposición para preguntas fuera del escenario, cuando quieran, no hay problema, por email. Mi email es público, no es un dato privado, así que lo pueden pedir y se lo pueden dar. Bueno, gracias. Bien. Agradecemos la intervención del doctor Puccinelli. La comisionada presidente hará entrega de un paquete de publicaciones del IFAI a nuestro conferenciante. El IFAI le da las gracias, doctor Puccinelli, por su extraordinaria conferencia, por el material que nos ha compartido y sobre todo por las inquietudes que nos deja esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y vemos cómo cada vez más el derecho es un ente cambiante y sobre todo la relación con la tecnología nos va a deparar un verdadero cambio de paradigma, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Muchas gracias, esto es un pequeño obsequio que le otorgamos. Gracias. Y le agradecemos mucho su visita, un aplauso. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.